y me vino una palabra al corazón y quiero compartir con ustedes. En el Evangelio de Jesús, escrito por Juan, en el capítulo 5. Juan capítulo 5 fue la palabra que prediqué en Navegantes, pero es muy oportuna para nosotros aquí hoy, porque hoy venía de viaje y Dios seguía hablando en mi corazón sobre este mensaje. ¿Dónde? ¿Es dónde o a dónde? Ustedes uruguayos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿A dónde? Bueno, póngale el dónde que usted quiera. ¿A dónde? ¿En dónde? Porque en portugués es onde, ¿no? ¿A dónde o en dónde, dijera Rodrigo, Jesús está? Juan capítulo 5. Dice así: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betesda. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, y sabía él de que ya tenía mucho tiempo que estaba así, le preguntó: ¿querés ser sano? ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió él, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes de mí. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Cierra tus ojos. Señor Jesús, queremos, Señor, predicar tu palabra, Señor. Que tu palabra sea alimento a nuestra vida. Que tu palabra, Señor amado, abra nuestros ojos en esta noche para entender el lugar en dónde o a dónde o dónde quieres que tengamos que estar nosotros, Señor. Porque nosotros no queremos ir donde sea aparentemente mejor. Queremos ir a donde tú irías. En el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Algún tiempo después empieza el mensaje que leemos. ¿Después de qué? Después de que Jesús había curado el siervo del centurión, ¿se acuerdan? El centurión romano, el jefe del ejército, vino a Jesús y dijo: mi siervo está enfermo, está muy enfermo. Y Jesús le dijo: yo voy a tu casa. Y él dice: yo no soy digno que entres en mi casa. Manda con una palabra y mi siervo será curado. Mi siervo será sano con una palabra, porque yo tengo hombres debajo de mi autoridad y yo les digo a ellos: vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Por eso yo entiendo que si tú mandas con una palabra, mi siervo se sana. Y dice que Jesús lo miró y le dijo: sea hecho conforme tu fe, como tú quieres. Y al salir de ahí, llegando cerca de la casa, vinieron sus trabajadores y le dijeron: Señor, ¿está sano el muchacho? Y preguntó qué hora había sido sano el muchacho, y fue exactamente el momento que Jesús le había dado la palabra. Después de esto, Jesús subió a Jerusalén para una fiesta, para la fiesta de la cosecha. El pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene 7 fiestas. Una de ellas el Pentecostés, el otro fiesta de tabernáculos, fiesta de la cosecha, fiesta de la trompeta, y así son 7 fiestas que tiene el pueblo de Israel. Y me llama la atención que esta, dicen los historiadores, que era la fiesta de la cosecha.
cuando cosechaban el trigo o lo que habían plantado, hacían una gran fiesta celebrando a Dios y agradeciendo a Dios por la cosecha que habían tenido. Pero Jesús, dice la Biblia, que él tenía por costumbre ir al templo para festejar estas fiestas. La primera vez que la Biblia dice que él fue al templo fue cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan? Cuando tenía 12 años de edad, él fue, pero ahora era otra fiesta, la fiesta de la Pascua. Fue con su papá José y su mamá María. Fueron al templo y entonces llegando en el templo, aquel templo precioso, porque los discípulos quedaron admirados por la belleza del templo. Dijeron, mirá qué precioso que está nuestro templo. Y entonces Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo, por más precioso que sea, que no sea derribado. Él hablaba del sistema religioso que se estableció en aquel lugar. Hacían por costumbre, hacían para obedecer ritos, hacían para obedecer leyes. Las leyes de Moisés decían que tenían que matar animales, entonces llevaban animales y sacrificaban animales, pero no entregando el animal como adoración, y sí como para obedecer un rito. Muchas veces nos puede suceder a nosotros también, que muchas veces en vez de venir con el placer y la alegría de poder recibir el mensaje, la palabra, y no solamente recibir, pero principalmente dar nuestra adoración a Dios. En vez de venir a este lugar muchas veces para dar la adoración que solo Él merece, nosotros venimos porque o tenemos el compromiso de estar, o porque, mira, yo creo que Jesús es el Salvador y por eso tengo que ir a la iglesia. Entonces cambia el placer por la obligación. Entonces se cambia la alegría por la obediencia. Hubo un tiempo que decían que el evangelio era para obedientes. Yo no creo en eso. Porque obediencia es algo que hago aunque no quiera hacer. No sé si me acompañan en lo que digo. Está bien que debemos obedecer a Dios. No podemos ser tercos. Pero yo digo en el fluir de las cosas de Dios. Yo no tengo, en el momento, yo siempre dije esto, cuando empecé a predicar, en mi juventud de 25 años, y hoy tengo 42, aunque no parezca. Yo siempre dije que cuando predicar el evangelio me sea una obligación, paro de hacerlo. Porque mi placer tiene que estar en la palabra del Señor. Dijo el salmista, mi placer es meditar en su palabra de día y de noche. Entonces seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Placer, tener la alegría, el placer de estar en la presencia de Dios. Pero en ese templo, no pierdan la historia, en ese templo era un rito a obedecer. Se estaba obedeciendo ritos, se estaba obedeciendo obligaciones y leyes mosaicas. Y yo me imagino que el papá José y la mamá María entraron en el templo, quedaron admirados, levitas cantando, trompetas tocando, luces de incienso, humo subiendo, el ganado siendo sacrificado, animales gritando. ¿Ustedes pueden imaginar la escena como era? Llamaba la atención a tal punto que se olvidaron de Jesús. A tal punto que el niño Jesús fue olvidado ahí. ¿Y sabe qué edad tenía Jesús? 12 años. 12 años tiene mi hijo. Fernando, mi hijo, tiene 12 años. Es de este tamaño. No lo puedo perder. Si yo voy en un lugar que es muy movido, que hay mucha multitud, yo lo agarro de la mano y digo, no te suelto porque tú eres mi mayor riqueza. Yo no te puedo soltar porque tú estás debajo mi cuidado. Por más que sea el deslumbre, por más que sea glorioso lo que estamos viendo, no podemos soltar de la mano de lo que es más importante, que es Jesús para nosotros. No importa si no hay proyector, no importa si no hay luces, no importa si no hay quien cante.
Lo importante es que Jesús está. Lo importante es que Jesús está. Y eso es suficiente. Y eso es suficiente. ¿Se acuerdan entonces que Jesús fue con 12 años al templo, a Jerusalén? Ahora se pasaron, yo soy mal de matemática, pero se pasaron 21 años, porque ahora Jesús tenía 33 y fue al templo otra vez. ¿Me acompañan en lo que digo? Antes en la fiesta de la Pascua y ahora en la fiesta de la cosecha. Yo venía pensando sobre estas dos fiestas. La fiesta de la Pascua fue la fiesta que Jesús murió. La fiesta hecha allá en Levíticos estaba simbolizando el tiempo de la muerte de Jesús. Porque en la Pascua se sacrificaba un animal, simbolizando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahora venía pensando que la fiesta de la cosecha es exactamente después de la fiesta de las trompetas. ¿Qué simboliza la cosecha? Simboliza el arrebatamiento de la iglesia. Porque dice que al resonar de la última trompeta, Jesús llamó para él a aquellos que son él. O sea, esta fiesta ya estaba simbolizando el arrebatamiento. Esto me lo dio Dios ahora cuando venía acá. Porque todas las fiestas simbolizan algo que ya se cumplió o que se va a cumplir. ¿Me acompañan? Jesús estaba ahí en la fiesta de la cosecha. Y ahí había una iglesia. Estaba el templo, estaba la fiesta en el templo. Repito cómo estaba la fiesta. Había humo que subía, había luces extraordinarias. Por más que no hubiera luz eléctrica, pero eran llamativos. Los levitas cantaban, las trompetas sonaban, ¿sí o no? Era algo extraordinario para alguien que vivía en Nazaret, alguien que vivía en Galilea, donde no había casi nada. Llegar en Jerusalén, que era una de las mayores metrópoles del tiempo, aquello llamaba la atención. La fiesta estaba en el templo, pero Jesús no estaba donde estaba la fiesta. Jesús estaba, y aquí está la palabra que quiero que quede plasmada en mí y en tu corazón. Jesús estaba a donde estaba la necesidad. ¿Jesús fue para la fiesta, sí o no? ¿Jesús fue para la fiesta, sí o no? Sí, pero no estaba en la fiesta. Porque yo no puedo celebrar mientras tengo hermanos que están sufriendo. Yo no puedo celebrar mientras sé que en algún lugar hay alguien que está padeciendo. ¿Me acompañan en lo que digo? En la ley de Moisés decía, en Levíticos, después léelo, que solamente podían entrar en el templo personas sanas, limpias. Tenían que hacer por lo menos un mes de purificación para entrar en el templo. Y no podían estar enfermas. Toda enfermedad significaba inmundicia. El lugar más cerca que un enfermo podía llegar del templo era exactamente el tanque de Betesda. Ese era el lugar más cerca del templo. Por eso que ahí había una multitud de enfermos. Ahí era el lugar más cerca que podían llegar de la celebración, esperando recibir algo que sobrara de ahí, esperando recibir algo que cayera de migajas de ese lugar. Pero Jesús fue a la fiesta, pero no estaba en la fiesta porque Él estaba donde estaba la necesidad. Cuando yo voy a Brasil y veo la cantidad de pastores que hay, la cantidad de gente que va a la iglesia, la cantidad de gente que congrega, yo digo, Señor, qué bueno es estar aquí, pero no quiero estar aquí. Mi corazón no está aquí. Amo estar ahí. Sé de la importancia del apoyo de los que están ahí. Pero yo les aseguro, hermano, que estando allá, mi corazón estaba aquí en este lugar. Porque yo estoy seguro que Jesús está donde está la necesidad. Jesús está donde necesitan de Él. Por eso yo le digo, yo no quiero estar donde yo quiero estar, yo quiero estar donde Jesús está. Yo quiero estar donde Jesús me quiere que esté. O donde Jesús estaría
si estuviera hoy aquí. Ahí había muchos enfermos. Y ahora voy a hablar una lista y te vas a dar cuenta que este lugar era una iglesia. Este lugar era una iglesia. Habían muchos enfermos. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos enfermos y necesitamos ser sanados por Dios. Nosotros tenemos que entender que somos enfermos en cualquier área y necesitamos ser sanados. Y hoy Jesús está aquí porque Él está donde está la necesidad. Jesús está en medio de nosotros. La palabra del Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Él, Él está. Él está aquí, mi hermano. Si creyéramos de verdad lo que dice la palabra, que Él está aquí, estoy seguro que nosotros estaríamos con otra respuesta. Capaz que si entra el presidente de la República, nosotros nos moveríamos de otra manera. Capaz algunos se levantan, otros sacan fotos. ¡Wow! Está entrando alguien. Pero yo les garantizo, la palabra del Señor le garantiza, Jesús está aquí. Jesús está. Y Él está donde está la necesidad. Si tú lo necesitas, Él está. Él se importa contigo. Él se importa con tus dilemas. Él se importa con tus problemas. Él se importa. Ahí habían muchos enfermos. Y acá dice la categoría de enfermos que había. Habían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. 3 clases de enfermedad que son características de las enfermedades espirituales que tenemos nosotros. ¿Quién es el ciego? El ciego es aquel que no sabe para dónde va. Aquel que si no tiene a alguien que lo agarre de la mano y lo lleve, no sabe para dónde ir. Ciego es aquel que no tiene visión de futuro, que cada vez que toma una decisión cae en un agujero. Ese es el ciego. Tal vez nosotros acá todos vemos, ¿no? Tenemos buena visión, pero muchas veces en el alma, en nuestro espíritu, estamos ciegos. No sé para dónde voy, no sé para dónde camino. Mi vida es una hoja seca que el viento sopla y va para cualquier lado. O también ciego a punto de decir, yo sé para dónde voy, y hay gente que te dice, es por acá, y vos decís, no, es por allá. Todavía ciego porfiado todavía. Ciego que no quiere ser alcanzado. Habían muchos ciegos ahí. Habían también cojos. ¿Quién es el cojo? Es aquel que necesita de un artificio para moverse. No se puede mover si no tiene una muleta. Necesita una muleta para locomoverse. Y yo pensaba en este cojo y digo, ¿lo que necesito para moverme? ¿Necesito que mi cuenta bancaria esté bien? ¿Necesito que mi salud esté bien? ¿Necesito que en mi casa todo esté perfecto para moverme? ¿Necesito que mis emociones, algo tiene que estar bien? Ahí yo soy el cojo, que no me puedo mover. Necesito, ¿cómo fue que dije? Una muleta. Yo estoy hablando aquí las enfermedades que hay y tal vez uno de nosotros nos identificamos con alguno de ellos. Y también habían paralíticos, que yo creo que paralítico, la paralisía es el último estadio, el último grado de la enfermedad. Vos podés estar ciego, pero te podés seguir avanzando aún ciego. Obviamente te vas a equivocar seguidamente porque el ciego sigue caminando, pero se da contra la pared. ¿Me acompaña en lo que digo, la figura que estoy hablando? El ciego camina, pero no sabe para dónde va, pero está caminando. Ahí se da contra, intenta una cosa, le va mal, intenta otra cosa, le va mal, intenta otra cosa, le va mal. Ese es el ciego. El cojo es aquel que necesita una muleta para moverse. O la muleta es mamá, la muleta es papá, o el marido o la esposa, o los sentimientos, o los amigos. ¿Qué muleta tenemos nosotros? ¿O la cuenta bancaria o qué?
Pero yo creo que el paralítico es el último estágio, el último nivel de la enfermedad. Ahí estás parado, no te moves de manera ninguna. Si no viene alguien y te carga, no tenés cómo moverte. Si no tenés alguien que te levante y te lleve, no podés ir. Pero Jesús está. Y Jesús se importa con nuestra paralisía, con nuestro parálisis, ¿está bien? Y ahí llegó en ese lugar porque Jesús no estaba donde estaba la fiesta, pero estaba donde estaba la necesidad. Y ve a este hombre ahí y lo mira ahí, tirado, parado, paralizado. Y le dice, ¿querés? Mirá la pregunta, una pregunta que tal vez decimos, ¿lo estás viendo? No es obvia. No es una pregunta obvia. Están todos enfermos. Un enfermo quiere sanarse. Yo les digo, mi amigo, ni siempre el enfermo quiere sanarse. Muchas veces la persona se equivoca una y otra vez. Le digo por experiencia propia, y vos le das uno y otro consejo y ella decide siempre lo que le parece. Jesús está ahí y le pregunta una pregunta obvia. ¿Querés ser sano? ¿Querés sanarte? Esa pregunta es para nosotros. ¿Querés ser sano? Es así de sencillo. Es así de sencillo. ¿Querés sanarte? Sí, quiero sanarme. Esa era la respuesta. Sí o no. Pero siempre quien está en el equívoco tiene buenos argumentos para dar. ¿Me acompañan en lo que digo? Siempre el que no quiere arrepentirse tiene buenos argumentos, justificativas para dar. Y entonces este hombre no fue diferente. Este hombre va y le dice a Jesús, yo no tengo a nadie. Jesús le preguntó, ¿querés ser sano? La respuesta era sí o no. Pero él lo miró a Jesús y le dijo, no tengo a nadie. No tengo a nadie. Entonces él deja claro que él solamente no era sano porque no tenía a alguien que lo ayudara. No tengo a nadie que me ponga en el estanque. Siempre que voy, se tira otro delante de mí. Ahí muestra una característica de esta iglesia. Cada uno se importa con su propio problema. ¿Me acompañan? En esta iglesia, es una iglesia, Jesús estaba en la congregación, ¿sí o no? Jesús estaba ahí. ¡Oh! Una iglesia que Jesús está, ya está, ¿sí o no? Es una iglesia preciosa. Me encantaría congregar en una iglesia donde Jesús está presente. Pero bueno, Jesús estaba presente, la iglesia estaba congregada, pero cada uno de ellos se importaba con su propio problema. El ciego se importaba con su propia ceguera, el paralítico con su propia parálisis, el cojo con su propio problema. Y esto es un problema en la iglesia. Porque la iglesia no se debe preocupar con su propio problema. Ella solo tendrá sanidad en su problema cuando ella se importa con el problema del otro. Yo ya les conté y los voy a contar de nuevo. Yo cuando tuve un encuentro con Jesús, yo tenía muchas luchas internas, muchas luchas externas, cosas a solucionar. Un ejemplo, mi casamiento era un desastre. Llegamos a un punto con mi esposa que yo no la podía mirar. Si yo llegaba en casa y la miraba, ella me decía, ¿por qué me mirás? ¿Que no te puedo mirar? No me podés mirar, mirá para otro lado. Discutíamos por cualquier cosa. Yo digo, Señor, discutir con motivo ya es complicado, pero discutir sin motivo, ¿solo a mí me pasa eso o no? Lo que pasó, yo recién convertido, empecé a orar por mi casamiento. Miren, preste atención en esto. Empecé a orar por mi casamiento. Toda vez que oraba, Señor, guarda mi casamiento, cámbiame a mí, cambia a mi esposa.
Señor amado, incompatibilidad de carácter. Señor, cambia el carácter de mi esposa, cambia mi carácter. Queremos tener momentos de paz. Y yo llegaba en casa, ¿y por qué me mirás? Y siempre la discusión, ¿por qué no destapaste el baño? ¿Por qué no cortaste el césped? ¿Por qué no? Digo, Señor, cuanto más oro, más problema. Cuanto más busco solucionar, más el problema se agiganta. Y así también yo tenía muchos vicios y quería parar, y muchas veces, Señor, no quiero ser esclavo de eso. No quiero ser esclavo de la bebida, no quiero ser esclavo de las cosas que me esclavizan, por favor. Y cada vez que pasaba eran cada vez más gigantes. Presten atención en esto. Acá. La reunión es acá. Y ahí yo cada vez que oraba, más grande quedaba el problema. Hasta que me acuerdo que en la iglesia de mi papá había una reunión que la gente predicaba, los jóvenes predicaban, y ahí había una hermana que dirigía la reunión, que ella apuntaba el dedo y decía, miércoles predica fulano. La hermana Antonia, ¿vos la conociste? ¿O no? Miércoles predica fulano. Y toda la iglesia, todos los jóvenes disparaban de esa mujer. Porque la mujer iba a invitar a uno y yo me acuerdo que la mujer se sentaba acá y los jóvenes se sentaban allá atrás. La mujer se levantaba y los jóvenes venían para adelante. Disparábamos de ella. Un día, yo en esa lucha, hacía mucho tiempo estaba en esa lucha, ayunando por mi casamiento, pidiendo al Señor por mis luchas. Y cada vez más gigante, cada vez más terrible la lucha. Y ella me dijo, miércoles quien predica va a ser Eduardo. Digo, no, mi hermana, no. Terminó la reunión y yo la llamé, digo, mi hermana, por favor. Abrí mi corazón, le digo, estoy pasando una lucha así. No puedo predicar. Este miércoles predicás vos, y se dio vuelta y se fue. Digo, wow. Bueno, a partir de ese domingo, lunes, martes y miércoles, yo tenía 3 días para preparar una palabra. ¿Me acompañan en lo que digo? Di un pause en las oraciones por mi casamiento. Di un pause por las oraciones por mis vicios. Di un pause por las oraciones que hacía en relación a mis luchas. Y empecé ahora a orar 3 días por la palabra que tenía que predicar. Digo, Señor, dame una palabra. Las personas no tienen nada que ver con mis luchas. La gente que tiene que escuchar no tiene nada que ver con lo que yo estoy pasando. Yo tengo que entregar una palabra, ¿sí o no? Señor, dame una palabra, por favor, necesito una palabra. El primer día, orando por la palabra, llego en casa, mate arriba de la mesa. Nosotros sabemos, nosotros de la frontera de acá, del Uruguay, sabemos que un mate habla más que 1000 palabras, ¿sí o no? Un mate arriba de la mesa. Y digo, ¿y este mate? Y ella, mi esposa me dice, preparé para tomarnos juntos. Tranquilo. Yo digo, ¿será que puso algo en el mate? ¿Será que puso algo? ¿Me quiere pelar de acá? Tomamos el mate, conversamos. Y mientras eso, el Señor hablaba a mi corazón. ¿Sabe cómo tú solucionas tus problemas? No es luchando contra ellos, es adorándome a mí. Porque si buscas en primer lugar el reino de Dios y tu justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. Dios me enseñó que el gigante yo lo derroto adorándolo a Él. El gigante yo lo venzo buscando la presencia de Jesús. Mis vicios yo los venzo buscando la palabra del Señor. Mis cosas cuando esto es fácil de probar. Si vos vas al aeropuerto de Canelones ahí en Carrasco, vas al aeropuerto, ¿vos viste el tamaño que tiene el avión? Enorme. Yo lo primero que pienso es, ¿cómo puede volar esa cosa tan grande? Un avión inmenso, más grande que toda esta iglesia, el avión.
Y cuando lo ves lejos, es bien chiquitito. Dios quiere hablar con nosotros hoy. Cuanto más lejos del problema, más chico queda. Y cuanto más cerca de Jesús, más grande queda Él. Ahí tenemos que elegir para qué lado vamos a agarrar. Si es para el lado del problema o para el lado de Jesús. Cuanto más cerca de Él, más Él crece en mí. Cuanto más cerca del problema, más crece el problema en mí. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Vamos a la palabra. Estaban todos enfermos ahí. Como nosotros, estamos todos enfermos. Está Jesús. Y ve que este hombre estaba ahí. La Biblia dice, él supo que él estaba ahí a mucho tiempo. Y a mí permítanme interpretar que Jesús lo veía ese hombre ahí siempre que iba al templo. Porque como yo ya les dije, Jesús fue con 12 años, Jesús también fue con 13, también fue con 14, también fue con 15, porque él tenía la costumbre de ir a festejar las fiestas en Jerusalén. La Biblia lo dice. Él fue ahí con 20, fue ahí con 25, fue ahí con 30 y fue también con 33 ahora. Y encontró a ese hombre en el mismo lugar, sentado en las mismas condiciones, paralítico ahí, porque él sabía que hacía mucho tiempo estaba ahí. ¿Me acompañan en lo que pienso? Ahí yo me pregunto, ¿por qué Jesús no lo sanó en el primer día? ¿Por qué Jesús tardó todo este tiempo para sanarlo? Porque para que Dios pueda sanarnos a nosotros, primero tenemos que entender que estamos enfermos. Jesús no puede sanar algo que yo no diagnostico anticipadamente. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Ella supo que sufría del flujo de sangre, porque si ella no sabía de lo que sufría, él no podía ser sanada. Yo tengo que identificar cuál es mi problema. Es orgullo. Señor, soy orgulloso. Señor, estoy esclavo del vicio, detectar. ¿Es esclavitud? Sí, no es escape. Porque si no me agarra la ansiedad. Jesús dijo, pongan sobre mí la ansiedad y no sobre el vicio. Es sobre Jesús que tenemos que poner nuestros problemas. Él llevó la cruz porque cuando nosotros ponemos sobre cosas nuestras ansiedades, estamos diciendo que la cruz no es suficiente. Cuando nosotros ponemos en cosas nuestros escapes, estamos declarando que Jesús en la cruz no es suficiente. Bala. Jesús estaba ahí. Lo vio ahí el hombre. Pero quien es bueno de argumento tiene problema para arrepentirse. Um pastor brasileiro, Luiz Hermínio, diz assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quien es bueno, los brasileños entendieron acá. Quien es bueno de argumento tiene problema para arrepentirse. ¿Querés ser sanado? ¿Cuál es la respuesta? Sí.